¿Cómo andás, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, una jornada histórica de todo punto de vista también por el resultado. Quizás fue la primera vez que finalmente las encuestadoras que hicieron proyección de escrutinio no pudieron decir en ese momento quién era el ganador. El ganador de la elección fue Luis Lacalle Pou, pero 20 y 30, cuando se presenta esa proyección, no fue posible. Y con el transcurrir de la noche tampoco fue posible porque los datos mantenían una paridad. En este momento estamos hablando de unos 28.666 votos a favor de Lacalle Pou y algo más de 35.000 votos observados, por lo cual formalmente la Corte Electoral entre jueves y viernes va a proclamar quién será el próximo presidente de la República, pero con estos números matemáticamente está claramente establecido el resultado. Es irreversible, el presidente es Luis Lacalle Pou. Así es. En primer lugar, las encuestadoras en el periodo previo dieron un escenario, incluso un escenario con algunas pequeñas diferencias convergentes, en una diferencia sólida, consistente, neta, entre 8 y 6 puntos, que proyectaba una noche muy distinta a la que finalmente ocurrió. A las 20:30 hubo encuestadoras que, a mi juicio, incurrieron en imprudencia. ¿Por cuánto? Si bien todas indicaban una definición mucho más estrecha, bueno, algunas con apenas 3% de diferencia ungieron al ganador. Yo creo que la programación de medios públicos y particularmente el manejo que Factum hizo de la proyección de escrutinio fue muy correcta, porque a las 20:30 efectivamente no había condiciones para decir quién había ganado o quién había perdido. Y si esto vale para todos, para un medio público vale particularmente. Sin lugar a dudas. Y yo creo que fue muy importante, como también fue muy importante, y hay que destacarlo. En ningún país de América Latina, una elección decisiva en la que se define el gobierno por los próximos 5 años, que tiene un margen de un 1%, un 1 y fracción, y que no puede resolverse esa misma noche porque hay que esperar el debate a propósito de los anulados, el escrutinio de los votos observados. Finalmente no hubo ningún incidente, todo estuvo bien, todo marchó bien. Lo que sí hay que ser muy claro, y habrá que estudiar hasta qué punto marcó o no marcó la jornada electoral de ayer, fueron los pronunciamientos. Y yo vuelvo a insistir sobre eso, porque es de un país al que la enorme mayoría de los uruguayos nos comprometimos a que nunca más, al país de la dictadura, los pronunciamientos del general Guido Manín Ríos, agraviantes, convocando a los efectivos del ejército, una institución del Estado, una institución de todos, a votar no solo a favor de alguien, sino contra un partido, Y luego el pronunciamiento incalificable del centro militar, ese núcleo en donde convergen los nostalgiosos de la dictadura, que vuelve a ser una declaración absolutamente ajena a los tiempos. Entonces el contraste vivo entre una ciudadanía que es profundamente democrática, un Uruguay que tiene como la utopía fundamental la preservación de la democracia, lo cual requiere un sustento institucional claro, una corte electoral que es un lujo, una corte electoral que no da margen a ningún resquicio de sospecha, una corte electoral que va hasta donde tiene que ir. Y ayer era equívoco cuando les decían, pero me hubiera gustado que la corte hubiera dicho, bueno, casi seguro. No, la corte es una institución del Estado, es una institución de los ciudadanos. Hay una formalidad a respetar, no se puede decir casi, no se puede decir calculo. Es la Corte Electoral. Es la Corte Electoral y sus integrantes, que provienen de todos los partidos y que son especialistas en la materia, actuaron
con una probidad y con una formalidad republicana absoluta. Gerardo, disculpa que te interrumpa. Mientras hablabas estaba recordando. ¿Ustedes se acuerdan, después de las internas de las PASO en Argentina, que no se sabía, el organismo electoral argentino, la Corte Electoral Argentina, no tenía datos y sale el presidente Mauricio Macri a especular sobre los datos y da la impresión que él sabe cosas que la ciudadanía no sabe? Él sabe que está perdiendo, pero la Corte Electoral Argentina no está diciendo nada, lo cual... Mucho peor. Era una incertidumbre, una cosa muy impresentable. Mucho peor. Tú recuerdas, la jueza Sebrina de Cubría había establecido que para dar los datos, porque ya había habido especulación, los 4 grandes distritos electorales de Argentina, que son la provincia de Buenos Aires, la ciudad capital de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, debían tener por lo menos un 10% del escrutinio incorporado en la muestra. ¿Bien? Eso ya se había pasado, pero ¿qué? Le estaba dando muy mal al gobierno. Entonces el gobierno, que iba a dar resultados a las 20:30, demoró los resultados, pero salió antes. Y Macri, el presidente Macri, dijo que había tenido una muy mala elección, ni siquiera felicitó al triunfador de la elección, pero luego además le habló al mundo y a los mercados, y a los argentinos que les dijo, vayan a dormir sin un solo dato. Y luego salió que había 75% de los datos escrutados. Esto ha acontecido en muchos otros países de América Latina. Sí, sin duda. En algunos mucho peor. Sí, se cayó el sistema. Sí. Lo acontecido en Bolivia, lo acontecido hace muchos años en México, cuando Salinas de Gortari. Bueno, todo eso acá no ocurre. Acá no ocurre. No, la actualización nosotros la mostrábamos anoche, ¿no? Porque fue necesario ir mostrando con mucha insistencia la evolución de los datos que estaba presentando la Corte Electoral, donde el candidato del Partido Nacional mantenía esa leve ventaja de estar por encima del candidato del Frente Amplio, en este caso 30.000, 29, 28, y allí en ese margen se mantuvo desde que se empezó a mostrar la imagen de la Corte Electoral, ¿verdad? La página de la Corte, y así se iba avanzando hasta que al final se llegó prácticamente al 100%, ¿no? Primeros balances. El primero. Aquí hemos tenido una primera y una segunda vuelta que configuran en su conjunto un gran pronunciamiento electoral. Y hay que verlos uno en complemento del otro. Verlos por separado es un error. El primero, el del 27 de octubre, fue una señal de fuerte desaprobación al gobierno y al partido de gobierno, que votó por debajo, bastante por debajo de lo que eran sus expectativas. Y un respaldo a quienes se oponían desde distintos partidos al gobierno, que le dio un 55-56% a favor. Primer paso de un pronunciamiento. Ayer, segundo paso del pronunciamiento. Nadie había dicho, nadie podía decir que ese 55-56% que señalaba, justo o no, desaprobación al gobierno, estaba respaldando a la coalición multicolor que el candidato Lacalle Pou, ahora casi con seguridad presidente electo Lacalle Pou, de todos los uruguayos, no era claro que esa desaprobación al gobierno actual fuera una aprobación a la coalición multicolor. Y en realidad ayer vimos que no lo era, que la señal de la ciudadanía fue no le damos un cheque en blanco a la coalición multicolor. Es más, tenemos sospechas, tenemos dudas, no nos termina de convencer. ¿Qué está señalando ese doble pronunciamiento? La necesidad de entendimientos, claro. La necesidad de reconocer que aquí hay dos partes que son prácticamente iguales, que están amplificando sus diferencias y que no tienen puentes entre sí. Y aquí volvemos a repetir algo que hay que afirmar con más convicción que nunca, porque el país vuelve a tener la oportunidad para enfrentar ese gran desafío. Aquí
hay grandes tareas de transformación en donde las diferencias no son sustanciales y son los grandes temas de políticas de Estado que un país como Uruguay para desarrollarse en este contexto requiere. Y esas transformaciones no las puede hacer medio país contra el otro medio país, ni las puede hacer el otro medio país sin o contra el otro medio país. Entonces, obviamente, toda la conformación que estaba absolutamente articulada entre nosotros, la coalición multicolor, y ellos, el Frente Amplio, aquellos que se tienen que ir, los que se van, esa conformación que marcaba la grieta, hoy tiene que ser repensada, que ser repensada. Sí, señor. Ayer tal vez era muy pronto para exigir de los grandes líderes, de los dos grandes candidatos, una señal en esta dirección. Bien, con la reflexión que dan las horas, esto está marcando. La reflexión es, la ciudadanía uruguaya arbitra sus pleitos en las urnas. La ciudadanía uruguaya es tolerante y rechaza señales de intolerancia. Rechazó profundamente los pronunciamientos de Manini Ríos y del centro militar. Sí, y creo que además, fíjate que la gran mayoría, por ejemplo, si vamos para atrás, pensemos la reforma que planteó el senador Jorge Larrañaga. Todos los líderes partidarios dijeron que no la votaban, a excepción, obviamente, de Jorge Larrañaga, y a último momento se sumó Julio María Sanguinetti. Y sin embargo, si bien es cierto, no salió, la ciudadanía le dio un respaldo muy importante. Se ubicó en el 47%. Quiere decir que los ciudadanos que votaron a esos líderes, a la hora de decidir o no por la reforma, tomaron su propia decisión. Tercer balance, muy importante. No sé si a la gente le gusta que, que le digan lo que tiene que hacer. Los líderes, a contramano de lo que se suele suponer después de que leen lo que ocurrió en las urnas, no tienen a sus votos abajo del brazo. Claro, con la interrupción voluntaria del embarazo pasó lo mismo. Exactamente, no mandatan. Claro. No mandatan el valor de la libertad. Nadie le puede decir a un ciudadano, mira, tenés que hacer esto. No le pueden decir esto que en el mundo se está viendo cada vez más, esta suerte de, bueno, que los liderazgos no son dueños de la voluntad de sus electores. Bueno, en el Uruguay se ve de manera muy clara. Muy clara. No son dueños de la voluntad de sus electores. Y esto es un elemento sumamente claro. Otro balance. Y este es muy importante, porque también nos puede perfilar en una grieta que le haría mucho daño al país. En el balotaje del 2009, en el que se impuso por 8 puntos, casi 9, Mujica contra la calle Pou, el Frente Amplio ganó en 8 departamentos. En 8 departamentos de los 19. En el balotaje de hace 5 años, sí, Tabaré Vázquez ganó en 13 departamentos sobre los 19. Ayer, el Frente Amplio ganó en 2 departamentos. En los otros 19 ganó la calle Pou. Esto está gritando algo que hemos venido señalando aquí. La debilidad del Frente Amplio en el interior del país, sin lugar a dudas. La debilidad del Frente Amplio está ganando únicamente en Montevideo y en Canelones. Y está ganando por distancia, la que le permite luego pelear voto a voto la elección. Como seguramente, la coalición multicolor tendrá que preguntarse qué es lo que le pasa en la capital del país, en Montevideo. Y en Canelones. Y en Canelones, ¿verdad? Ellos también tendrán que hacer una lectura de qué les pasó, que su intención de voto fue muy baja, ¿no? Y bueno, y esto es un tema fundamental, porque hemos visto que esta desaceleración económica impactó particularmente fuerte en las zonas metropolitanas del interior urbano y que en el interior del país, y a esto tendrá que asumirlo el Frente Amplio no desarrolló propuestas que satisfacieran a aquellos productores, generalmente los pequeños y medianos productores. Estoy hablando de sectores tan destacables como los lecheros, como los tamberos, como los arroceros, que de alguna manera requieren tratamientos especiales. Bueno, ahí hay una señal, hay un grito. En departamentos en donde
el Frente Amplio gana generalmente por un margen importante, que ya había bajado en su margen en la elección del 27 de octubre, ayer perdió. Salto, Paysandú, departamentos que son claves, perdió. Bueno, acá hay señales fuertes. Otra señal. Aquí, el 27 de octubre, hubo una señal muy clara en torno a la preocupación de los uruguayos por el tema seguridad y la desaprobación respecto a la mayor parte de ciertas políticas llevadas adelante por el Frente Amplio en temas de seguridad. Bien, fue el factor que movió la aguja, Bueno, ayer no estaba en juego eso, pero lo que ayer se puso de manifiesto es que al gobierno de la coalición multicolor se le va a exigir mucho más. Gerardo, Lacalle Pou en su discurso le reprochó a Daniel Martínez que no lo haya llamado para reconocer la derrota y el triunfo de Lacalle Pou con los partidos coaligados. ¿Debió llamar Daniel Martínez? El candidato Lacalle Pou también dijo que Tabaré Vázquez lo había llamado. Dijo, yo he tenido muchas diferencias con el presidente de la República, pero su republicanismo es probado. Me llamó por teléfono y reprochó, dijo, que el candidato del gobierno no me llamó. Primero, parece poco creíble que el candidato del partido de gobierno y el presidente de la República no se pongan de acuerdo en qué hacer. Y ojo, no me consta, pero aquí el que debe haber estado omiso es el candidato, que debió haber llamado al presidente y debieron ponerse de acuerdo en una actitud conforme, una actitud de convergencia. Segunda, yo no sé lo que le dijo Tabaré Vázquez a Lacalle. Seguramente Tabaré Vázquez no pudo haber hecho el reconocimiento del triunfo porque no le corresponde. No. Lo que sí se imponía es una llamada poniéndose a disposición, saludándolo y estableciendo, bueno, que en caso de que ganara, la transición iba a ser como siempre ha sido en el Uruguay. Eso fue lo que... Entiendo que eso fue lo que sucedió. Daniel Martínez debió llamar al candidato Lacalle Pou. Lo debió llamar. Si tenía o no que reconocer el resultado, eso puede estar en duda. Pero podría haberle hecho una llamada en privado. Le podría haber hecho una llamada en privada y le podría haber dicho algo tan sencillo como esto. Mirá, esto no está zanjado institucionalmente y matemáticamente tampoco, porque es así. En una hipótesis hay posibilidades remotísimas, pero las hay, de que esto se invierta. Votos anulados, que van a ser rediscutidos, votos observados. Bien, pero hay una previsión muy fuerte que indica que esto es casi irreversible. Yo lo que te quiero señalar es que no voy a tener el más mínimo problema, como no lo va a tener, de reconocer la derrota, mi derrota, en caso de que en esta semana esto se apruebe. Pero hoy no lo puedo hacer. He conversado con otros dirigentes políticos de mi fuerza política y no lo puedo hacer. Bien, claro, eso es lo que debió haberse hecho. Hay que señalar, que es importante señalar, que hay 35.000 votos observados, pero que también los anulados seguramente se van a revisar uno a uno. Uno a uno. Entonces, queda todavía un tramo. Exactamente, y hay que cumplir las formalidades. Yo creo que hay que es la virtud del Uruguay, el republicanismo, es la virtud del Uruguay. Eso implica respetar los tiempos, respetar las formalidades. También implica los gestos. Nosotros hemos visto deteriorarse la relación entre los dos principales candidatos. Lo hemos visto semana a semana y terminó realmente lejano. Uno y otro terminaron lejanos. Bien, ellos dos, como candidatos, tienen que acompañar a una sociedad, a un electorado que ha dado muestras una vez más de que respalda la convivencia democrática como su primer valor. Y esto, no nos cansaremos de decirlo, es un patrimonio gigantesco que el Uruguay tiene. Y esto va contra la grieta que muchos quieren establecer. Hoy más que nunca, puentes. ¿Y eso qué va a significar?
para el Frente Amplio, sin ninguna duda, establecer puentes con los otros, romper esta idea de nosotros y ellos. Y para la coalición multicolor, puentes, romper la idea de que esta coalición de 5 partidos ya monopoliza el gobierno y que el gobierno va a hacer lo que ellos acuerden. No, puentes para ese otro país que le dijo de manera muy clara, mirá, yo desaprobé el gobierno actual, pero no te di la aprobación a ti. Tenés mayoría parlamentaria, tenés condiciones estupendas para forjar esos acuerdos, tenés la legitimidad del voto. Bueno, razón de más, entendimientos. Yo no solamente apuesto, te diría que me gustaría comprometer a ambos candidatos, a los cuales conozco como personas de entendimiento, como personas negociadoras, como personas que no son tosudas ni necias, a que adviertan estas señales de un electorado que una vez más se ha manifestado sabio, que ha dado pronunciamientos refinados, que son pronunciamientos que hay que saber descubrir en su profundidad. Sí, es una sociedad profundamente dividida, ¿no? En el Parlamento no hay mayorías parlamentarias, la diferencia de cualquier manera entre el candidato que gane y el candidato que pierde realmente es muy escasa. Pues ¿sabes lo que ocurre? Eso habla de una sociedad muy dividida. Bárbaro, pero el tema es cómo se tramita esa división. La sociedad chilena era una sociedad profundamente dividida, y dividida por el tema más escandaloso de América Latina, que es la desigualdad. Bien, pero en el Parlamento esa división no estaba. Claro. Pero en el gobierno nadie se hacía cargo de esa división. Parecía como que estaba... Todo controlado. Todo controlado. Y sin embargo, bueno, las protestas populares marcaron la desigualdad. Esto está ocurriendo en Colombia. Está ocurriendo en Colombia. Bien, en la Argentina ya lo hemos visto. Ganan unos, ganan otros, pero la división es grieta, que es una cosa diferente. Acá tenemos 2 países, pero son 2 países que quieren convivir, que quieren tramitar sus pleitos en las urnas, que quieren cooperar en ciertas tareas en las que los países que quieren el desarrollo cooperan, para después discutir y afirmar completamente todos los otros temas en debate. Una cosa es división, una cosa es legítimo conflicto en torno a visiones diferentes, esto lo ha habido siempre en el Uruguay, otra cosa es grieta. Este resultado le da al sistema político uruguayo una ocasión extraordinaria para tender puentes y evitar la grieta. El otro día leía a Ego Evaz, un militante frente amplista, hacer un magnífico artículo cuyo título, con una connotación fuerte para el electorado de izquierda, no tenía desperdicio. Lo más revolucionario en este momento es evitar la grieta.